En el sur de Minas Gerais, en 1872, una decisión tomada en una sola noche destruiría a una de las familias más poderosas de la provincia y convertiría a una esclava en propietaria de tierras. Dale like a este video, suscríbete al canal y dime qué piensas de esta historia cuando termine. En la hacienda Morro Alto, en vísperas de la boda más esperada de la región, la matriarca doña Laurinda dos Santos tomó una decisión que cambiaría destinos: sustituir a la novia legítima por una esclava en la noche de bodas. Lo que parecía una solución a un problema inmediato se convirtió en la sentencia de muerte de toda una dinastía. La hacienda Morro Alto se extendía por más de 2000 alqueires de tierra fértil en el sur de Minas Gerais. La región, a principios de la década de 1870, vivía la turbulenta transición entre una economía cafetera en expansión y los últimos suspiros del sistema esclavista. La propiedad pertenecía a la familia Alves de Matos durante 3 generaciones, acumulando riqueza a través del café, la caña de azúcar y principalmente del control político sobre la región. El patriarca, el coronel Augusto Alves de Matos Sr., de 72 años, era una figura temida y respetada, dueño de 137 esclavos y con una influencia que llegaba hasta la corte en Río de Janeiro. Su hijo, Augusto Alves de Matos Jr., de 28 años en 1872, era el heredero único de esta inmensa fortuna. Alto, de hombros anchos, cabellos negros peinados con brillantina, bigotes cuidadosamente recortados al estilo de la época. Fue educado en São Paulo y pasó años estudiando Derecho en Coimbra, Portugal. Pero, a diferencia de su padre, Augusto Jr. no mostraba el mismo apetito por el poder. Era introspectivo, dado a largas caminatas solitarias por los cafetales, lector voraz de literatura romántica europea, un hombre que parecía desplazado en el mundo brutal de los terratenientes mineros. El matrimonio arreglado con Cecília Vergueiro, hija del coronel Antônio Vergueiro da Silva, propietario de la hacienda vecina Vale do Silêncio, era una estrategia calculada por los dos patriarcas. La unión consolidaría el dominio sobre las tierras de la región, eliminaría rivalidades comerciales y garantizaría que las dos fortunas permanecieran concentradas. Cecília tenía 19 años, había sido educada en un convento en Ouro Preto, tocaba el piano con habilidad, bordaba como pocas y poseía una palidez aristocrática valorada por la élite de la época. Pero detrás de la apariencia delicada, Cecília sentía un profundo terror por el matrimonio, y especialmente por la noche de bodas que se acercaba. En la misma hacienda Morro Alto, en la parte trasera de la casa grande, vivían los esclavos que sostenían aquella riqueza. Entre ellos estaba Josefina, de 23 años, nacida en la propia hacienda. Era hija de María das Dores, que había sido ama de leche de Augusto Jr. y había fallecido de tuberculosis cuando Josefina tenía apenas 12 años. Desde niña, Josefina circulaba entre la senzala y la casa grande, primero acompañando a su madre, luego asumiendo trabajos domésticos más refinados: servir café, ayudar en los preparativos de fiestas, cuidar la ropa de la familia. Josefina poseía una inteligencia aguda que no pasaba desapercibida. Había aprendido a leer escuchando las lecciones que el preceptor daba a Augusto Jr. cuando eran niños. Había memorizado recetas francesas solo observando a la cocinera. Comprendía las dinámicas de poder de aquella casa mejor que nadie. Sabía cuándo acercarse y cuándo desaparecer en las sombras. Su piel era morena clara, herencia de un padre que nunca conoció, pero que todos en la hacienda sabían que era uno de los capataces portugueses que había trabajado allí años antes. Sus ojos eran expresivos, capaces de transmitir mundos enteros en una mirada, y su rostro tenía rasgos delicados que atraían la atención indeseada de los hombres de la casa.
Doña Laurinda dos Santos, la matriarca de 54 años y madre de Augusto Jr., era una mujer de hierro forjado en pragmatismo cruel. Viuda desde hacía 7 años del primer coronel Augusto, había asumido el papel de administradora no oficial de la hacienda, tomando decisiones que el suegro, ya debilitado por la edad, ya no podía tomar. Laurinda entendía que en la sociedad minera de 1872 las apariencias importaban más que las verdades y que los escándalos podían destruir fortunas tan rápidamente como las plagas destruían los cafetales. En los días que precedieron a la boda, la hacienda Morro Alto se transformó en un hormiguero de actividades. Los esclavos lavaban y enceraban pisos de madera noble. Preparaban habitaciones para docenas de invitados que vendrían de haciendas vecinas e incluso de la capital de la provincia. La cocina trabajaba día y noche preparando dulces, salados, asados, vino de Oporto, champán francés y licores importados llegaban en carretas. La capilla de la hacienda fue ornamentada con flores traídas de Ouro Preto, especialmente para la ocasión. Pero en los aposentos privados de Cecilia, lejos de los ojos curiosos, se desarrollaba un drama silencioso. La novia pasaba horas llorando, confesando a su madre, doña Francisca Vergueiro, el terror que sentía por la consumación del matrimonio. Cecilia fue educada en el convento con ideas sobre pureza, castidad y sumisión, pero nadie había preparado su espíritu para la realidad física del acto matrimonial. Lo poco que sabía provenía de susurros entre amigas y la había dejado aterrorizada. Ella le imploraba a su madre que encontrara una salida, cualquier salida, para posponer o evitar aquella noche. Doña Francisca, desesperada y sin saber cómo consolar a su hija, buscó a doña Laurinda 3 días antes de la boda. En la biblioteca de la Casa Grande, las dos matriarcas conversaron en voz baja durante más de 2 horas. Fue entonces cuando Laurinda, calculadora, propuso la solución impensable. En la noche de bodas, en la oscuridad absoluta del cuarto, Cecilia sería sustituida por una esclava. Augusto Jr., embriagado por las celebraciones y la expectativa, no percibiría la diferencia. Por la mañana, la apariencia de consumación estaría preservada, la honra de las familias intacta, y Cecilia tendría tiempo para acostumbrarse gradualmente a las obligaciones matrimoniales. Doña Francisca dudó, pero la desesperación de su hija pudo más. Las dos acordaron el macabro plan, y Laurinda eligió a Josefina para el papel. La esclava era joven. Poseía rasgos que no desentonaban completamente. Era lo suficientemente inteligente como para comprender la importancia del silencio absoluto. Y lo más importante, no tenía ninguna opción sobre su propio destino. La ceremonia ocurrió el 15 de marzo de 1872, un jueves de cielo despejado y calor intenso, típico del verano minero. La capilla de la hacienda Morro Alto, construida en 1820 por el abuelo del novio, estaba repleta de hacendados, sus esposas ornamentadas con joyas, hijos de la élite regional e incluso representantes de la Cámara Municipal de la villa cercana. El padre Mateus Rodríguez da Silva, párroco local durante 23 años, celebró la misa de matrimonio con toda solemnidad, citando pasajes bíblicos sobre la santidad del matrimonio y los deberes de la esposa ante el marido. Tras la ceremonia, la fiesta se extendió por el resto del día y hasta la noche. Se montaron mesas en el jardín lateral de la Casa Grande, cubiertas con manteles de lino blanco, decoradas con candelabros de plata y elaborados arreglos florales. Se sirvió lechón asado, pavo relleno, pescados traídos de Río de Janeiro en hielo, ensaladas, tartas dulces y saladas, frutas cristalizadas. El vino corría en abundancia, así como el aguardiente de caña para los hombres y licores delicados para las señoras. Música en vivo animaba a los invitados. Una pequeña orquesta contratada en Ouro Preto tocaba valses europeos.
Las parejas bailaban en el salón principal de la casa grande. Los hombres se reunían en el porche para fumar puros cubanos y discutir política, especialmente los rumores crecientes sobre leyes abolicionistas que amenazaban el sistema esclavista. Las mujeres comentaban sobre los vestidos de las otras, sobre los futuros matrimonios de sus hijas, sobre la belleza de la novia y la suerte de casarse con un heredero tan bien posicionado. Josefina, aquella tarde y noche, trabajaba en la cocina ayudando a servir a los invitados. Circulaba por los ambientes, cargando bandejas, recogiendo platos sucios, siempre con los ojos bajos, siempre invisible, como se esperaba que fueran los esclavos. Pero en su pecho martilleaba un pavor creciente. Por la mañana, doña Laurinda la llamó en privado y le explicó, en un tono que no admitía cuestionamientos, cuál sería su papel aquella noche. Josefina escuchó en silencio, sin atreverse a protestar, sin poder procesar completamente lo que se le estaba exigiendo. Sabía que no tenía elección, que su cuerpo no le pertenecía, que cualquier negativa sería castigada con violencia. A medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a irse, la ansiedad de Josefina crecía. Doña Laurinda la llevó a un cuarto en la parte trasera de la casa, donde recibió instrucciones detalladas. Debería lavarse completamente con jabón perfumado, vestirse con el camisón de lino fino reservado para la novia, soltarse el cabello. Debería permanecer en silencio absoluto, no hacer ningún ruido, dejar que todo sucediera rápidamente. Por la mañana, sería conducida de vuelta fuera del cuarto, antes de que la luz del día revelara cualquier cosa. Mientras tanto, en el cuarto nupcial principal de la casa grande, Augusto Jr. era preparado por sus amigos más cercanos en un ritual típico de la época. Los hombres lo empaparon de champán, contaron historias obscenas sobre noches de bodas, bromearon sobre los deberes masculinos. Augusto reía sin alegría, bebiendo más de lo que era su costumbre, intentando anestesiar la extrañeza que sentía sobre aquella noche. No amaba a Cecilia, apenas la conocía, pero respetaba la institución del matrimonio y pretendía cumplir con sus obligaciones. El exceso de alcohol embotó sus sentidos, exactamente como doña Laurinda había calculado que sucedería. Alrededor de la medianoche, cuando los últimos invitados finalmente se fueron, llegó el momento. Cecilia fue llevada a sus aposentos por doña Francisca, quien la tranquilizó con palabras suaves, prometiendo que todo saldría bien, que el plan funcionaría. En la parte trasera de la casa, Josefina, vestida con el camisón de la novia, temblando incontrolablemente, fue llevada por doña Laurinda a través de corredores oscuros hasta el cuarto nupcial. El cuarto estaba sumido en una oscuridad casi total. Solo una vela distante proporcionaba una luz mínima. Augusto Jr. ya estaba acostado, embriagado, semiconsciente. Josefina fue empujada adentro. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido definitivo. Doña Laurinda se quedó afuera, montando guardia para garantizar que nadie interrumpiera, que el secreto permaneciera enterrado. Lo que sucedió en aquel cuarto durante aquella noche jamás sería relatado por Josefina. Ella llevaría aquella violación como una herida silenciosa por el resto de su vida. Para Augusto, embriagado y confuso, sería solo un recuerdo nebuloso de un deber cumplido. Para las dos matriarcas que orquestaron el plan, sería un secreto que debía ser protegido a toda costa. Para Cecilia, escondida en sus aposentos, sería un alivio temporal que pronto se transformaría en culpa devastadora. Cuando amaneció, antes de que la luz del sol invadiera completamente el cuarto, Josefina fue retirada discretamente y conducida de vuelta a la senzala. Cecilia fue traída y colocada en la cama matrimonial, donde fingiría haber dormido toda la noche. Las sábanas manchadas fueron exhibidas discretamente a las matriarcas como prueba de consumación, y el teatro estaba completo.
Usted está siguiendo el canal Sombras de la Esclavitud, el canal que revela las historias más impactantes y silenciadas del periodo esclavista brasileño, sacando a la luz acontecimientos que marcaron destinos y expusieron la crueldad del sistema. Si usted valora este contenido histórico auténtico, deje su like ahora mismo. Comente lo que está pensando de esta historia devastadora y comparta este video para que más personas conozcan las verdades ocultas de nuestro pasado. Los días que siguieron a la boda transcurrieron en aparente normalidad. Los invitados que se habían hospedado se fueron gradualmente, llevando consigo elogios sobre la belleza de la ceremonia y especulaciones sobre futuros herederos. La hacienda Morro Alto regresó a su ritmo habitual, esclavos trabajando en los cafetales desde antes del amanecer, administradores supervisando cosechas, la casa grande retomando su rutina de comidas, rezos y gestión. Pero bajo la superficie de la normalidad, las tensiones hervían. Augusto Jr., al recuperar la sobriedad completa 2 días después de la boda, comenzó a experimentar una creciente sensación de extrañeza sobre la noche de bodas. Los recuerdos eran fragmentados, nebulosos, pero algo en ellos lo perturbaba. No lograba recordar detalles del rostro de Cecilia, de su voz, de ninguna palabra intercambiada, solo imágenes inconexas de oscuridad, silencio, sensaciones físicas. Cuando intentaba conversar con su esposa sobre aquella noche, Cecilia desviaba la mirada, cambiaba de tema, se mostraba visiblemente incómoda. Cecilia, por su parte, se hundía en una culpa creciente. El plan que había parecido una solución aceptable en un momento de desesperación, ahora se revelaba como una traición fundamental. Estaba casada, pero la consumación, el acto que sellaba el matrimonio ante Dios y la sociedad, había sido perpetrado por otra mujer. Técnicamente, a los ojos de la ley canónica, su matrimonio era inválido. Peor aún, ella sabía que una esclava había sido sacrificada para protegerla de incomodidades que ahora percibía que eran parte inevitable de la vida matrimonial que había elegido aceptar. La culpa se manifestaba físicamente, perdió el apetito, adelgazaba visiblemente, pasaba horas rezando en la capilla, dormía mal. Josefina, de vuelta en la senzala, intentaba retomar su vida como si nada hubiera sucedido. Pero algo fundamental había cambiado. Llevaba un trauma profundo que se manifestaba en pesadillas, en temblores involuntarios, en miedo a estar sola. Las otras esclavas de la hacienda notaron cambios en su comportamiento, pero no sabían exactamente lo que había ocurrido. Circulaban rumores vagos. Algo sobre Josefina siendo llamada a la casa grande en la noche de la boda, sobre ella recibiendo un trato especial de la señora, pero nada concreto. Josefina mantenía un silencio absoluto, comprendiendo que hablar significaría la muerte segura. 3 semanas después de la boda, doña Laurinda llamó a Josefina nuevamente. La matriarca estaba visiblemente tensa, el rostro marcado por la preocupación. Interrogó a Josefina detalladamente. Estaba segura de que nadie la había visto aquella noche. ¿Había hablado con alguien sobre lo ocurrido? ¿Había alguna señal de embarazo? Josefina respondió a todo con secas negativas, manteniendo los ojos bajos, la postura sumisa. Laurinda la despidió con una advertencia cortante. El secreto debe ser llevado a la tumba o las consecuencias serán terribles. Mientras tanto, en el cuarto de la pareja, la relación entre Augusto y Cecilia se deterioraba. Ella se negaba a tener relaciones íntimas con su marido, inventando excusas, dolores de cabeza, indisposiciones femeninas, cansancio. Augusto, confuso y cada vez más frustrado, comenzó a pasar más tiempo lejos de la casa grande, cabalgando por los campos, visitando haciendas vecinas, bebiendo más de lo habitual. La distancia entre ellos se convertía en un abismo infranqueable. Fue en abril de 1872,
un mes después de la boda, que Josefina notó los primeros síntomas: náuseas matutinas, mareos, sensibilidad extrema a ciertos olores. Ella conocía esas señales. Había asistido a docenas de mujeres en la senzala a pasar por el embarazo. El terror absoluto se apoderó de ella. El embarazo significaba que el secreto eventualmente sería expuesto, que su cuerpo traicionaría la conspiración de las señoras, que ella misma se convertiría en evidencia viva de un crimen que nadie podía admitir. Josefina intentó ocultar los síntomas lo máximo posible. Vomitaba discretamente, lejos de miradas curiosas. Se forzaba a comer incluso cuando el estómago lo rechazaba. Ataba paños apretados alrededor del vientre para disimular cualquier cambio en la silueta. Pero en una comunidad tan cerrada como la senzala de una hacienda, secretos de este tipo eran imposibles de mantener indefinidamente. Fue tía Rosa, una esclava más vieja que actuaba como partera y curandera, quien primero se dio cuenta. Ella apartó a Josefina una mañana, la examinó con ojos experimentados y murmuró: «Estás embarazada, muchacha. ¿Cuántas faltas ya has tenido?». Josefina negó desesperadamente, pero Rosa no se dejó engañar. «Vas a necesitar ayuda cuando la barriga crezca y vas a necesitar decidir qué hacer». La noticia del embarazo de Josefina llegó inevitablemente a oídos de doña Laurinda a través de una esclava doméstica que escuchó conversaciones en la senzala. La matriarca sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Convocó una reunión urgente y secreta con doña Francisca Vergueiro. Las dos mujeres que habían orquestado el plan original ahora enfrentaban sus devastadoras consecuencias. Laurinda consideró varias opciones. Podría vender a Josefina a algún comerciante de esclavos itinerante, haciéndola desaparecer a otra provincia. Podría forzarla a tomar hierbas abortivas, arriesgando su vida. Incluso podría ordenar su muerte, aunque el asesinato directo de una esclava valiosa era extremo, incluso para los estándares brutales de la época. Doña Francisca, más pragmática, sugirió una alternativa: mantener a Josefina aislada durante el embarazo, alegando una enfermedad contagiosa, y luego deshacerse discretamente del niño al nacer. Pero había una complicación adicional que ninguna de las matriarcas había previsto. Cecilia también estaba embarazada. En mayo de 1872, 2 meses después de la boda, ella anunció tímidamente a sus familiares que esperaba un hijo. La noticia fue recibida con celebraciones, misas de acción de gracias, regalos de hacendados vecinos. El coronel Augusto Señor, abuelo del niño esperado, pareció rejuvenecer con la perspectiva de ver al bisnieto que continuaría el linaje. Pero para quienes conocían el secreto, Laurinda, Francisca y las propias Cecilia y Josefina, el embarazo de Cecilia era una imposibilidad biológica. Ella jamás había consumado el matrimonio con Augusto. El niño en su vientre no podía ser de él. Y eso significaba que Cecilia, en algún momento posterior a la noche de bodas, había tenido relaciones con alguien. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿O estaría ella mintiendo sobre el embarazo, desesperada por mantener las apariencias? La situación se había vuelto peligrosamente compleja. 2 mujeres embarazadas, ambas conectadas al mismo matrimonio, ambas cargando secretos que podrían destruir reputaciones y fortunas. Y el tiempo corría inexorablemente hacia el momento en que los bebés nacerían y la verdad, de una forma u otra, saldría a la luz. Los meses siguientes en la hacienda Morro Alto estuvieron marcados por una tensión creciente que permeaba cada conversación, cada silencio, cada mirada intercambiada. Josefina fue apartada del trabajo en la casa grande con el pretexto de estar tratando una enfermedad contagiosa y alojada en una pequeña cabaña aislada en los confines de la propiedad. Una esclava más vieja fue designada para cuidarla, trayéndole comida y agua, pero con órdenes estrictas de doña Laurinda de no permitir que Josefina tuviera contacto con nadie más.
El aislamiento era una prisión psicológica, tanto como física. Josefina pasaba días enteros sola, sintiendo cómo crecía su vientre, sintiendo los movimientos del bebé que cargaba, hijo de la violencia, de la mentira, de un sistema que transformaba a las mujeres en objetos desechables. Ella oscilaba entre momentos de profunda tristeza, en los que lloraba horas sin parar, y momentos de rabia sorda contra las señoras, que la usaron y luego la desecharon como una herramienta rota. Mientras tanto, en la casa grande, Cecilia vivía su propio infierno particular. El embarazo que había anunciado no era ficción, era real, pero no era de Augusto. En un momento de desesperación extrema, 2 semanas después de la boda, se había entregado a su primo Enrique Vergueiro, un joven oficial del ejército que visitó la hacienda. Fue un acto de una sola noche, impulsado por la culpa, la confusión y la búsqueda desesperada de una conexión humana genuina. Enrique partió al día siguiente, sin saber que había dejado a Cecilia embarazada. Ahora, Cecilia estaba atrapada en una telaraña de mentiras, cada vez más compleja. Todos creían que el hijo era de Augusto, resultado de la noche de bodas, pero ella sabía la verdad y la culpa la devoraba viva. ¿Cómo podría criar a un hijo basado en una mentira tan fundamental? La resolución del secreto se acercaba con la llegada de la primavera de 1872. La tensión alcanzó su punto máximo en noviembre de 1872, cuando Josefina dio a luz a una niña robusta, Marta, en su cabaña aislada. La niña tenía la piel morena clara, pero con rasgos visiblemente europeos, lo que confirmaba su ascendencia mixta. Al mismo tiempo, Cecilia estaba en trabajo de parto en la casa grande. Dio a luz a un varón, Antonio, un niño pálido con cabellos rubios que se parecía a su primo Enrique. El nacimiento simultáneo de los 2 niños, ambos nacidos de secretos, fue el catalizador del desastre final. Doña Laurinda, al ver a los niños, comprendió inmediatamente la catástrofe. El hijo de Cecilia, el heredero legítimo, no se parecía a nadie de la familia Alves de Matos, levantando sospechas. La hija de la esclava, Marta, se parecía asombrosamente a Augusto Jr. en la forma de los ojos y la expresión, lo que revelaba la verdad sobre la noche de bodas. Laurinda intentó cambiar a los niños, colocando al niño blanco de Cecilia en la cuna de Josefina y el mestizo de Josefina en la cuna de Cecilia. Ella creía que al cambiar la paternidad aún podría proteger la reputación de la familia, pero la verdad, ya en el aire, se reveló de manera explosiva. Augusto Jr., al ver a su hijo mestizo, exigió la verdad. Cecilia, atormentada por la culpa, confesó su encuentro con el primo. Laurinda, en un intento final de control, confesó la sustitución de la noche de bodas. El coronel Augusto Señor, que asistía a la escena, sufrió un infarto y murió en el acto. La tragedia destruyó a la familia. Augusto Jr. abandonó a Cecilia, aunque el divorcio era casi imposible en la época, y se refugió en Río de Janeiro, viviendo de las rentas hasta su muerte en la pobreza años después. Cecilia fue internada por su propia familia en un asilo, considerada mentalmente inestable por los eventos. Doña Laurinda, en un acto final de pragmatismo, intentó eliminar a Josefina y a la niña mestiza, pero se encontró con una barrera inesperada. Tía Rosa había huido con la niña Marta y el hijo blanco Antonio. Rosa, al devolverle el niño a Cecilia antes de que fuera internada, convenció a Augusto Jr. de que el niño Antonio era el verdadero heredero, resultado de una traición. Josefina, sin el niño mestizo Marta, que había sido escondida por tía Rosa, fue vendida por Laurinda a un comerciante de esclavos, pero la venta fue invalidada por una ley reciente sobre esclavos embarazados. Josefina fue liberada por un abogado de Ouro Preto,
quien utilizó la confesión de Laurinda sobre la paternidad de Augusto Jr. en la noche de bodas, en un proceso judicial que obligó a Laurinda a conceder la manumisión forzosa a Josefina y a pagar una indemnización. Con el dinero, Josefina compró sus propias tierras en una región alejada y fundó una escuela para niños negros en 1880. Marta, su hija mestiza, que fue cuidada por tía Rosa, regresó con Josefina en 1890 y creció educada, asumiendo la dirección de la escuela. Doña Laurinda, la matriarca que intentó controlar destinos, fue aniquilada por los escándalos. Perdió su posición social, su riqueza fue devorada por disputas legales y murió pobre, sin ver el final de la esclavitud. Josefina se convirtió en la verdadera heredera de la región, no de la fortuna, sino de la tierra y del futuro. Su escuela se convirtió en un faro de resistencia y educación. Los periódicos de Ouro Preto publicaron obituarios reconociendo sus realizaciones, aunque omitiendo detalles traumáticos. La historia completa nunca fue revelada durante su vida. Ella llevó el secreto al túmulo, protegiendo la memoria del hijo robado. La familia Alves de Matos desapareció completamente. Ningún descendiente sobrevivió. La capilla se derrumbó en 1920. Cecilia falleció en 1913 en asilo, enterrada en cova anónima. La escuela de Josefina continuó hasta 1940, educando cientos de niños, pero su fundación fue olvidada. La hacienda fue nuevamente dividida hasta que nada restase. Hoy la memoria fue apagada, sin placas históricas, sin menciones en libros locales. Pero la historia permanece en documentos olvidados, en relatos orales, transmitidos entre generaciones de familias negras. Josefina representa miles de mujeres esclavizadas que resistieron y prosperaron. La familia Alves de Matos representa un sistema que se autodestruyó por sus contradicciones morales. Esta historia nos confronta con la verdad sobre cómo el sistema esclavista destruía a todos, víctimas y beneficiarios. Si este contenido lo impactó, deje su like, comente sus reflexiones y comparta para que más personas conozcan estas historias necesarias sobre nuestro pasado. Esta es la historia de la esclava que sustituyó a la señora en la noche de bodas sobre violencia sexual. Secretos que envenenan generaciones, sistemas que destruyen incluso a quienes